Aleluya. Buenos días, hermanos, a los que no saludé. La mayoría de nosotros, de la humanidad, tiene como símbolo la cruz, un pescadito también. Pero la cruz es el símbolo, de alguna manera, del cristiano. Hay un hecho en la Biblia, digo yo personalmente, que muestra en forma rápida qué es un arrepentimiento y en forma rápida cómo actúa la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz, es llevado a la cruz para que muera ahí, no había una sola cruz, sino que habían dos más, dos cruces más. Yo me quiero referir a eso. En ese lugar estaba Jesús en el medio de dos malhechores, dice la palabra. Ladrones, quizás asesinos, burladores del gobierno, se burlaban del gobierno. Quizás ellos también levantaban protesta contra el gobierno en ese tiempo. Ellos no eran romanos, porque los romanos mataban a los de afuera, pero no crucificaban a los de ellos. Y ahí estaban los dos ladrones, dice la palabra, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos dos malvivientes, de los cuales eran despreciados de la sociedad, nadie los quería, por eso no le daban importancia ni fueron sentenciados, estaban sentenciados a morir por lo que habían hecho. La sociedad lo despreciaba, y entre estos dos ladrones que la sociedad y el pueblo despreciaba, en el medio estaba Jesús, la cruz más importante. El título del mensaje de hoy está en Lucas 23:42, que dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta frase, esta oración, la conocen muchos, aún aquellos que no tienen introducción en la palabra, conocen esta palabra. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y se utiliza mucho esta oración. Esta oración la dice uno de los dos ladrones que estaban ahí. Y yo dije al principio, creo que acá podemos ver lo que es un arrepentimiento. Estaban los dos ladrones ahí, uno a la izquierda y otro a la derecha. Iban a ser crucificados, pero ellos estaban en los últimos momentos de Jesús en la tierra corporalmente. Fueron los últimos momentos, los más cercanos a Jesús eran estos dos ladrones. Lo leemos, vamos a leer Lucas 23, 32 y 33, que dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y algo tan importante, que estos dos ladrones, estos dos malhechores que estaban viviendo los últimos momentos del ministerio de Cristo en la tierra, de Jesús cuando iba a morir, no solamente lo veían a sus ojos, lo veían a él castigado y maltratado, sino que también lo escuchaban. Y ellos estaban escuchando. El versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos echando suerte. Un momento tremendo en la historia de la cristiandad, donde Jesús estaba en los últimos momentos y ellos podían no solamente verlo, sino también escucharlo. Y dice más adelante: y el pueblo estaba mirando, y aún estaban ahí los gobernantes.
Todos, el pueblo estaba ahí. Él diciendo a otros, salvó a sí mismo, y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se escarnecían, se burlaban de él. Aquellos seguidores que estaban con Jesús, aquellos que seguían, no estaban ahí, se habían alejado, estaban lejos, tenían miedo, tenían temor, porque si crucificaban a su maestro, es posible, decían ellos, supongo, después me agarran a mí. Así que ellos se habían corrido, estaba solo Jesús en ese lugar. Los soldados se burlaban de él, todos se burlaban de él, pero el único que le habían puesto un título a su muerte era Jesús. Un cartel que decía, este es el rey de los judíos, en griego, en hebreo y en latín, en 3 idiomas para que todo el mundo lo sepa, burlándose de él. Desnudo ahí en la cruz, siendo inocente. Tenía la misma sentencia que los ladrones. Pero él era inocente. Lo dice en el versículo 39 en adelante, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese es el piola. ¿Bien? El argentino piola. Si vos te podés salvar, y a nosotros también. Porque él se prendía, hay uno de ellos que era como que estaba con el pueblo, se burlaba, se reía, pero buscaba esa piolada, ¿no? Yo digo piolada entre nosotros, ¿no? Esa avivada, que si te salvás vos, y salvanos a nosotros también, ya que estamos en el mismo lugar y estamos sentenciados a muerte, ya que estamos, me salvas a mí también. Dice en el versículo 40 en adelante, dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Y yo digo que aquí comienza un proceso de arrepentimiento de las actitudes de nosotros. Estas 3 cruces representan para mí el mundo y el camino, la salvación, Cristo. Cristo se presenta al mundo y encontramos a aquellos que se siguen burlando y que quieren beneficios de Dios sin arrepentimiento. Y está el otro que dice cómo Él es Dios y comienza un camino de arrepentimiento de sus actitudes y de su vida. Dice en el 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El arrepentimiento comienza en cada uno de nosotros sabiendo nuestra condición y la condición de Dios. Amén. Yo soy culpable, iba a morir, mi destino es la muerte eterna, pero Cristo, inocente, y llevó todas mis cargas y tus culpas y tus errores, los llevó a la cruz para que podamos nosotros encontrar el verdadero camino, la verdad y la vida. ¿Amén? ¿Están conmigo? Nos encontramos con que cuando hablamos el evangelio y le predicamos a alguien dice no, y hasta se burla. Y bueno, por ahí voy a la iglesia o voy a una reunión a ver si Dios me da lo que yo quiero. Ese es el avivado, el que quiere sacarle el beneficio a Dios, pero la verdadera salvación comienza con una actitud de arrepentimiento, una simbología, digo yo, de lo que es el crédulo del incrédulo. Y a mí me llama la atención algo, que el malhechor que comienza ese camino de arrepentimiento, me he preguntado mientras leía la Escritura, ¿por qué le dice esta frase del título del mensaje de hoy? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cómo sabía eso él? Entonces yo me pregunto, quizás lo oía, quizás lo seguía a Jesús, quizás se dio cuenta que hacía milagros, sanidades, que era hijo de Dios, que daba palabra que ardía en los corazones de la gente. ¿Por qué él le dice eso? ¿De dónde él saca eso? Porque si nadie escuchó, él nunca lo hubiera escuchado a Jesús, nunca le hubiera dicho,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba hablando del reino futuro de Jesús. Quería salvarse, ¿no? Por supuesto. Pero él le dice algo muy profundo. Miren, creo que en los momentos más extremos de nosotros venimos al Señor, ¿no es cierto? Quizás mi mamá decía, no hay duro que no se ablande, no sé si escucharon, ¿no? Y corazón que no se quiebre también, ¿no? En momentos difíciles uno viene y viene al Señor, porque ¿a quién iremos, no? Sabemos que hay un Dios todopoderoso entre nosotros. Podemos ver acá, en estos tres cruces, primero, Jesús es el medio de la relación entre Dios y el hombre. Ahí estaba Él mediando, aún en los últimos momentos de su vida, mediando con alguien que se arrepiente. Es la primera actitud que tiene que tener alguien que se está convirtiendo en un cristiano, en un discípulo de Dios. Saber de que mi vida estaba perdida y que todo lo que había logrado había tenido más errores que aciertos. Y que Jesús es el camino y es la salvación a mi vida eterna por los errores que he cometido. Los dos representan a la gente en la humanidad y todos, en este hecho, podemos ver que todos tendrán la oportunidad de encontrarse con Cristo y de querer conocer el camino de Dios. Amén. Nadie va a morir en la tierra, en el planeta Tierra, sin que tenga la oportunidad que le dé Dios de elegir su destino. Nadie podrá decirle a Dios el día del juicio, cuando estemos delante de Él, a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo. Todos Dios mostrará así, ¿no? Digo yo, no me hago la película, ¿no? Y aparece la imagen, te habló fulano, 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 te invitó, te habló, oraron por vos, fulano, fulano, fulano. Y ahí vamos a estar nosotros y decir, ¿cómo puede ser que toda esta gente me habló y yo no entendía y no elegí el mejor camino? La representación de las tres cruces nos muestra quién es el crédulo y quién es el incrédulo. ¿Quiénes son aquellos que buscan un beneficio de Dios, de Jesús, del cual Él pagó por nosotros, y buscamos un beneficio propio del Evangelio, de la buena noticia? El verdadero arrepentimiento comienza con nuestra actitud. Jesús le responde a este hombre, a este malhechor, a este ladrón y asesino. La misericordia comienza a actuar, la gracia comienza a actuar. El primer paso fue saber cómo estaba el ladrón, cómo estaba él, y le dice a él, acuérdate de mí, le reconoce autoridad y señorío. Le reconoce cuando dice eso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde. Jesús siempre responde. Siempre responde a nuestras oraciones en su tiempo y responde de muchas maneras, nos habla de muchas maneras, como habló antes, en los postreros tiempos, en los tiempos anteriores por los padres y los profetas, y en este tiempo nos habla por el Hijo. Dios siempre responde cuando nosotros le hablamos a Él y le preguntamos. Entonces Jesús le dijo en el versículo 43, le dice, de cierto te digo, dice la Biblia mía, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchas veces hemos tomado este pasaje como para decir, bueno, en el último segundo este hombre se salvó y cerró los ojos y apareció en el paraíso. Pero en la Escritura le han agregado, en el original no está la palabra que. La verdadera Escritura dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se está refiriendo a que en ese momento Jesús le promete a él, no que hoy va a estar en el paraíso. En aquel tiempo era el tiempo de la Pascua.
Y no podían dejar los cuerpos colgados porque era el tiempo de Pascua, recordar cuando habían salido de Egipto. Entonces van y le quiebran las piernas para adelantar la muerte. Pero le quiebran las piernas a los dos malhechores. A Jesús no. Jesús había muerto 2 horas antes aproximadamente, antes que los malhechores. Era necesario que Jesús fuera sepultado y estuviera muerto durante 3 días. Lo dice la palabra. Te aseguro, de cierto te digo, hoy te digo, que vas a estar conmigo en el paraíso. Otro día voy a hablar del paraíso, es muy lindo, para saber dónde está y qué pasa en el paraíso. Este ladrón le pidió a Jesús lo más importante de su vida. Diríamos nosotros, se salvó justo, en el momento adecuado, por un pelito, se salvó, porque mientras Jesús estaba vivo le respondió y le dio esa promesa a este hombre. Yo podría decir que este hombre fue después el primero en entrar en el paraíso, ¿no? Quizás el último que recibió la promesa de Jesús y el primero en entrar en la gloria, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pero era un malhechor, era un ladrón, se había equivocado, era un asesino. Pero ahí está la gracia de Dios, de que viene sobre el arrepentido y se lo lleva a su reino, a su paraíso. Es importante que entendamos como iglesia el arrepentimiento y la gracia de Dios. El Señor tenía que padecer y morir 3 días como estaba escrito. En 1 Corintios, Pablo hace referencia, 15, 3 y 6, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Pero él no quedó ahí. La muerte no lo pudo retener, la tumba no lo pudo retener. Él resucitó al 3er día y es la victoria de todo cristiano, es la esperanza de todos nosotros, porque si no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. No encontraríamos el camino. Resucitó y dice, y apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Jesús apareció. En Lucas cuenta que iban 2 hombres hablando acerca de la muerte de Cristo, y se le acerca un hombre y se pone a hablar con ellos y le habla de la palabra, y de repente dice la palabra que estaban hablando con él, le dice la palabra, y este hombre desapareció, dice la palabra, desapareció. Y yo me pregunto, digo, ¿cómo será eso, no? Que estás hablando con alguien y se te va de tu imagen. ¡Wow! Yo creo que yo me pego un susto bárbaro. Dice en Lucas 24, 36 en adelante, dice que primero los 2 que iban hablando con él, Jesús desaparece y se dice otro, ese no era Jesús, porque él cuando hablaba la palabra nos ardía el corazón. Yo quisiera que esta mañana la palabra del Señor arda en tu corazón. No por mí, sino por el Espíritu Santo. Porque eso es palabra de Dios. Esa es la actuación del Espíritu Santo, que en cada corazón esta mañana, y aquellos que nos están viendo a través del canal, puedan sentir ese ardor en su corazón de arrepentimiento y una actitud de sumisión delante de Dios y acercarse a Él. Más adelante, en el 36 en adelante, dice que se les apareció en medio de ellos y se asustaron todos. Nosotros decimos, bueno, ya
Si aparece el Señor acá, no sé cuántos de nosotros nos asustaríamos si aparece una imagen, porque dice acá la palabra, dice, creían que era un fantasma. Se asustaron cuando apareció Jesús. A unos se les apareció delante de ellos y otros estaban charlando como acá y aparecería Jesús en este lugar y muchos estaríamos espantados. ¿Es Jesús o no es Jesús? Y esto es lo que aconteció en ese momento. Jesús les dice a ellos, en el versículo 24 44 en adelante, dice, estas son las palabras que los hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y le dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, que Dios te va a prosperar y que te va a hacer tu año y que Dios te va a dar todas tus peticiones de dinero y los viajes que vos soñás y eso no dice la palabra. Jesús dijo, y que se predicase su nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta Edo. Eso es lo que tenemos que predicar, el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, las faltas que hemos cometido delante del Señor, aún consciente e inconscientemente. Cuando recibimos ese perdón tenemos salvación, tenemos sanidad, liberación en nuestro interior. Somos libres. Se nos fue la atadura y la cadena que nos tenía atado a esas cosas que hicimos y que interiormente estamos presos en eso. Amén. No te olvides. Las tres cruces, pero uno se salvó. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor te va a prometer, estarás conmigo. Hoy te prometo que vas a estar conmigo en el paraíso. Es la satisfacción que tenemos todos nosotros. Por eso ya miramos la muerte como un paso a encontrarnos más adelante con el familiar, con la familia, con los hermanos. Y nos entristecemos, porque es natural. Pero sabemos que nos vamos a volver a encontrar a través de la gracia del Señor. Amén. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Adrián acerca del cuerpo de Cristo. Amén. Para que ese arrepentimiento y ese perdón de pecado se produzca y se haga efectivo en nosotros, Jesús tuvo que dar su cuerpo, ¿no? Y esto es lo que el Señor le hizo escribir a Lucas el día que participaron de la Pascua. Dice, y tomó el pan, en Lucas 22, 19 leo, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Jesús dio su cuerpo por mí y por vos, por todos nosotros, para que ese perdón, ese arrepentimiento se genere en nosotros. Ahora, el amor tiene que ser correspondido, ¿no? Si no es recíproco, no es efectivo. Y Dios lo inspira a Pablo, y acá está la reciprocidad de ese amor, dice. En 2 Corintios 5:14 dices, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo leo de vuelta. Y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que ahora vivimos no con el enfoque egoísta, sino para amarle a Él. Amén. Todo lo que hacemos y todo lo que hagamos tiene que ser y desarrollarse en el enfoque de lo que demuestra amar a Jesús, ya que Él murió por todos para librarnos de nuestros pecados. Y les cuento una yapa más. Dice la Escritura en Mateo que cuando terminaron de compartir, cantaron el himno. No un himno, sino el himno. Y eso me hace pensar que había un himno que cantaban siempre en memoria, en recordatorio del amor de Dios. Así que vamos a participar del pan y de la cena, de la sangre, y vamos a cantar nuestro himno, el que tenemos siempre, el que el Señor nos enseñó en estos tiempos. No sabemos el que cantaban ellos. El Jalel. Pero bueno, no tenemos la música ni la letra. Es el aleluya. Bueno, así que, amén, participemos del pan en amor a Él, amén. Amén. Como teníamos por costumbre, compartíamos el cuerpo de Cristo, pero ahora no lo podemos hacer, así que ya el pan está cortado, pero sí podemos participar todos juntos del cuerpo del Señor. Así que téngalo un poquito en la mano y vamos a orar y participamos juntos. Aleluya. Ahora vamos a escuchar a Federico. Bien, en Hebreos 9:22, en el libro de los Hebreos, dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿sí? O sea que la sangre en el Antiguo Testamento también era una ley para remisión de pecados, ¿sí? Se mataba animales para expiar, para perdonar el pecado. Pero en el Nuevo Testamento la sangre, fue la de Jesús, ¿sí? La ley, la sangre es una ley, ¿sí? Para perdón de pecados, ¿sí? Para limpieza de pecados, ¿sí? Y al mismo tiempo la sangre de Jesucristo también nos protege del mal, ¿sí? Amén. Amén. Dios nos mira a través de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Amén. Bien, vamos a orar por la sangre. Señor, gracias por tu sangre, Señor, que tú has derramado, Señor, que tú has para limpieza, para protección también, Señor, que nos guarda, Señor. Gracias porque tú nos miras a través de la sangre de Jesucristo y a través de esta sangre, Señor, que es tu ley, Señor, para remisión de pecados, Señor, queremos disfrutar de tu, Señor, de tu perdón, de tu misericordia para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Cordero de Dios, sea la gloria. Al Cordero de Dios, sea la honra. Por su muerte en la cruz, Por su sangre. por su sangre vertida por mí. Gloria, Cordero
Participamos, hermanos, de la copa. Cordero de Dios, sea la gloria. Aleluya. Al Cordero de Dios, sea la honra. Por su muerte en la cruz, Su sangre. por su sangre vertida por mí. Gloria al Cordero de Dios. Por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí. Gloria al Cordero de Dios. Señor, no solamente llevaste a la cruz nuestros pecados, sino que también llevaste todas las enfermedades. Fueron clavadas en la cruz y tú venciste. No hay enfermedad que no sea vencida por tu poder, Señor. Te rogamos, Señor, que tú derrames de tu poder esta mañana en este lugar. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Manifiéstate, Espíritu Santo, esta mañana en este lugar. Tomamos autoridad como iglesia, como cuerpo de Cristo y reprendemos todo cáncer. En el nombre de Jesús, toda leucemia, le reprendemos en el nombre de Jesús. Toda artritis, artrosis, todo hígado graso, en el nombre de Jesús. Toda esterilidad, salga de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Abre los ojos físicos y espirituales, Señor, esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Y te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en cada uno de nosotros, en nuestros familiares, en tu tiempo. Gracias, Señor, porque siempre inclina tu oído a tus hijos. Gracias te damos, Señor, y tú siempre nos respondes. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Nos volvemos a encontrar en este lugar. Dios te siga bendiciendo.